Hola, buenas. Vamos a explicar el funcionamiento de un temporizador con retardo a la conexión TON. Un temporizador es un elemento que puede ser físico o parte de una programación que efectuará un evento transcurrido un tiempo. Los temporizadores pueden ser de diversas formas. En este caso vamos a ver el TON. Se llama TON o Timer on Delay. Y veamos el funcionamiento. Dice, al presionar el pulsador S se alimenta la bobina A1 y A2. Vamos a suponer que este es el dispositivo. En ese instante comienza a contar el tiempo programado que falta para conmutar sus contactos. Cuando pasa el tiempo preestablecido, sus contactos cambian y podrán activar o desactivar algún elemento. Es decir, estos dos contactos, el 1NA abierto y otro NC cerrado, pertenecen a este temporizador. Cuando activamos la bobina del temporizador TON, los contactos no sufren ningún movimiento, sino que se sucederán cuando se cumpla el tiempo preestablecido. Supongamos que hemos programado 5 segundos. Cuando pasan 5 segundos después de activar la bobina del temporizador, este contacto se cierra, se conecta a la lámpara y este se abre y se desconecta el timbre. Por lo tanto, note que el timbre está inicialmente activo. Por otro lado, observe el cronograma. Esta línea sería la del pulsador, 0 sin activar y 1 activado, y esta sería la línea del cómputo del tiempo. Una vez que presionamos el pulsador, empieza a contar el tiempo, sin embargo los contactos no hacen nada, no reaccionan. Pero cuando el tiempo ha terminado de computar, los contactos cambian. En este caso, como decíamos, el abierto se cierra y el cerrado se abre. Por lo tanto, cuando presionamos el pulsador, comienza a pasar el tiempo, sin embargo, todavía no ocurre nada. Y dice, ¿qué pasará al presionar el pulsador? Por eso decimos inicialmente nada. Sin embargo, a los 5 segundos se enciende la lámpara y se desconecta el timbre. Pero, ¿qué ocurrirá si se libera el pulsador? Es decir, si se suelta lo que es la tecla, si soltamos lo que es la tecla del pulsador. Pues en ese mismo instante todo volverá a su estado inicial. Es decir, la lámpara se desconectará y el timbre se volverá a conectar. Pero puede ocurrir otra cosa. ¿Qué pasaría si presionamos el pulsador y antes de que se sucedan los segundos programados, en este caso 5, antes soltamos el pulsador? Como no ha llegado a terminar el cómputo, nunca, note la línea plana, nunca llegarán a activarse los contactos, en este caso a cambiar de posición. Lo repito, presionamos el pulsador, pero no ocurren 5 segundos, por ejemplo 3 segundos. Entonces no han terminado de cumplirse el cómputo total y los contactos no conmutan y inicialmente seguirá todo el tiempo el timbre activado y la lámpara pues no se encenderá. En programación, en este caso vemos un ejemplo en programación ladder, ocurre algo parecido. Tenemos el contacto que excita el temporizador, por ejemplo programado a 5 segundos. Y luego tenemos un contacto abierto del temporizador y uno cerrado. Inicialmente decimos que ocurre igual. Si no accionamos nada, la corriente le llega directamente al timbre, con lo cual estará encendido. Sin embargo, si presionamos el pulsador y activamos el contacto que excita el temporizador TON, inicialmente no ocurre nada, suceden los 5 segundos y pasados los cuales, aquí ya lo vemos, se cierra el contacto, activará la lámpara y este se abriría desactivando el timbre. Una de las ventajas que tiene, a su vez, el utilizar una programación con un temporizador es que los temporizadores suelen ser un poco versátiles. En este caso note que el propio temporizador, la salida, se puede vincular a la salida del temporizador a una salida física. En este caso, por ejemplo, la lámpara. ¿Qué hago con esto? Ahorrarme un contacto. Es decir, yo presiono aquí,
Sucede el tiempo y a la conclusión de este se activa la lámpara. Me ha ahorrado un contacto. Y otro de los usos también importantes es el uso de un comparador. El cómputo de tiempo es un dato, por ejemplo en segundos, 1, 2, 3, 4. Podemos utilizar un comparador de tal manera que, note el ejemplo, si el temporizador, lo que está computando el temporizador es mayor o igual que 3 segundos, se activará la lámpara. Es verdad que aquí hemos puesto 5, sin embargo aquí podemos indicar otro dato cualquiera. Podemos indicar 3 segundos, 2 segundos, 1,5, etc. Bien, veamos el funcionamiento con un simulador. Este sería un temporizador físico, no pertenecería en este caso a ningún controlador programable, pero el funcionamiento es como sigue. Si accionamos, vemos que el tiempo está programado a 2,4 segundos y como no llegan a cumplirse los 2,4 segundos, la bobina se excita, pero el contacto no se cierra. Sin embargo, si dejamos presionado más de 2,4 segundos, cambia el contacto y se excita la lámpara 1 y la lámpara 2, pues en este caso se desconecta. Bien, veamos ahora el funcionamiento en programación. Note el programa. Aquí hemos utilizado los tres casos. En primer lugar, un pulsador activa un temporizador que hemos llamado TON1. Lo hemos programado a 5 segundos. Y en el primer caso, cuando la salida del temporizador se cumple, es decir, los 5 segundos, se activaría la lámpara 1. Pero hemos hecho el mismo procedimiento utilizando un contacto del temporizador. Es decir, el contacto se llamaría TON1.Q. ¿Por qué Q? Porque Q se refiere a la salida del temporizador. Es decir, que cuando yo active el pulsador más de 5 segundos, se conectarán a la misma vez tanto lámpara 1 como lámpara 2, puesto que hemos dicho que este uso y este uso es similar. Por otro lado, hemos puesto un contacto cerrado, que inicialmente vemos que conecta el timbre. Si no le aplicamos corriente al temporizador, el timbre, como decimos, está todo el tiempo activado. Y por último hemos puesto el comparador. Pero vea que hemos puesto el comparador a 3 segundos. Es decir, si el valor del temporizador, que aquí está guardado en la variable verTON1, sería una variable del tipo tiempo. ¿Qué es una variable? Es un lugar donde se guardan datos. En este caso, los datos que computa esta variable son datos de tiempo, segundos o milisegundos. Decimos entonces que cuando el valor de este sea mayor o igual a 3 segundos, se activará la lámpara 3. Podemos hacer una pregunta. ¿Qué lámpara se activará primero de las 3 que hay? Lámpara 3, porque lo hará cuando el tiempo sea superior a 3 segundos. Sin embargo, lámpara 1 y lámpara 2 lo harán cuando lleguen a 5. Veamos el funcionamiento. Lo ponemos en run. Vamos a ponerlo que lo veamos. Aquí podemos ver el valor de las variables en tiempo real, si están activadas, desactivadas, incluso el cómputo del tiempo. Aquí en esta pantalla de control hemos sacado un cuadro para ver el movimiento del tiempo actual. Por lo tanto, ahora mismo note que está activado el timbre. El timbre aquí no está, en este caso no estaría en la pantalla de control, pero aquí lo podemos apreciar bien que estaría conectado de manera directa. Al activar el interruptor, empieza a contar el tiempo, a los 3 segundos se activaría lámpara 3 y a los 5 el resto de lámparas. Y otra de las condiciones del temporizador TON es que si desconectamos la alimentación, es decir, este pulsador, que aquí le hemos llamado interruptor para poder verlo de manera más clara, al desconectarlo, pues caería todo. El tiempo se pone 0 y los contactos vuelven a su posición inicial. Es decir, esté abierto, esté cerrado, etc. ¿Qué ocurre? Siguiendo con la explicación anterior, si activamos, pero no esperamos que pasen los 5 segundos. Pues no ocurriría nada, puesto que no ha llegado a cumplirse el cómputo. Puede ocurrir que se cuenten 3, pero no llegamos a 5 y entonces no se cumple el cómputo.
Este sería un pequeño tutorial para explicar el funcionamiento de un temporizador con retardo a la conexión TON.